La historia de Hispanoamérica con Argentina y Uruguay es muy importante de comprender porque son dos potencias o dos países destacados de todo el territorio de América del Sur. También hay que comentar que tanto Argentina como Uruguay son, en el ámbito cultural, de las más importantes. Voy a explicar, bueno, un escritor, un dramaturgo y un comediógrafo, es decir, un comediante al final, comediógrafo en Argentina, que en España son totalmente desconocidos, pero que es que en todo el ámbito hispanoamericano son figuras importantes en la historia de la literatura y también, comento que soy historiador, la literatura y la historia van unidas. Hay que recordar que hubo la primera fase de 1814 a 1824, en la cual se independizaron la gran mayoría de los países de las colonias del territorio peninsular: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, bueno, pues, algunos de ellos que son importantes, incluso también México. Y luego la otra fase fue la de Cuba y Puerto Rico, que se independizaron tras la guerra hispanoamericana o hispano-estadounidense entre España y Estados Unidos, que se produjo en 1898, ese desastre en el que cuentan nuestros artistas, la literatura, la generación del 98, los desastres al final y los problemas que tuvo España en todo ello, sobre todo en esa guerra, porque luego en el ámbito cultural fue una de las principales potencias en Europa y sobre todo en España con la literatura. Y bueno, además, muchos de los escritores de aquella época hispanoamericanos estuvieron residiendo en España y bueno, hicieron amistad con nuestros escritores y bueno, pues hubo un periodo cultural que se le conoció como la Edad de Plata en nuestro país, que fue primordial para comprender al final el primer tercio del siglo XX. Desgraciadamente, luego con la guerra civil y una dictadura, pues ya era más difícil que hubiese grandes artistas, porque muchos más echaron al exilio y otros que se tuvieron que quedar en España, bueno, pues, no tuvieron las libertades para escribir y llevar a cabo una serie de, bueno, pues, obras que en verdad muchos las publicaron, pero que eran, había gran limitación para muchos de los artistas. Bueno, pues en este vídeo diapositivo voy a hablar de dos escritores en el ámbito hispanoamericano. Gregorio de la Ferrere fue comediógrafo argentino, reflejó en su obra los triunfos, derrotas, los miedos, los vicios de la sociedad rioplatense de principios del siglo XX, con toda su carga de incertidumbre y esperanza. No estudió estudios universitarios, pero se educó en Francia, es decir, estuvo en Europa, entonces eso ya era bueno, una mayor facilidad aparte. Y estuvo allí en Francia en su época de juventud. Su padre fue francés, su madre argentina, y la obra El cuarto de hora a los derechos de 1906. Gregorio de la Ferrere fue uno de los mediógrafos más importantes del país y en el ámbito hispanoamericano. Y hay que recordar que la comedia es primordial, porque la comedia al final ayuda a reír, a olvidar problemas que tenemos las personas. Es verdad que con los problemas que están surgiendo con todas las inundaciones en Valencia y en zonas del sur, bueno, de España, en Andalucía o incluso también en Cuenca o Albacete, pues desgraciadamente la comedia no es hoy un reflejo además que ayude porque también por parte de la sociedad hay crispación. Pero siempre, yo lo comento siendo historiador, la comedia es primordial dentro de la cultura y no debemos además de dejarla de lado ni la cultura ni nada porque si no, al final somos una sociedad pues que nos puede costar algunas cosas, pero como sociedad yo creo más o menos todo el ámbito latino es muy gracioso, muy divertido y ha habido grandes comediógrafos, escritores que han dejado huella en la cultura latina y en el mismo idioma que es el castellano. Así que nunca debemos de olvidar a ninguno, ni en el ámbito iberoamericano, ni en el ámbito español o portugués. En Uruguay también destacó Florencio Sánchez, que fue dramaturgo uruguayo, uno de los fundadores del teatro rioplatense y autor de relevancia en las escenas hispanoamericanas. Comenzó su labor en Uruguay, pero su carrera literaria la realizó en Argentina, donde ahí estrenó todas sus obras
por la compañía de los hermanos Podestá, llevó una veintena de piezas teatrales en un periodo de 6 años y además la obra es Los derechos de la salud de 1907. Ahora que hay un problema respecto de salud mental, es importante comprender porque muchos de los escritores también han hablado por influencias o por vivencias que han tenido de ámbitos psicológicos o psiquiátricos en su carrera literaria. Es decir, que la psicología y la psiquiatría, yo lo comento siendo historiador, está muy unida en el ámbito al final de las ciencias sociales. Porque lo comento rápidamente. La psicología y la psiquiatría al final lo que intenta es ayudar al paciente. La sociología lo que intenta es hacer una estructura social de cómo se comporta, por ejemplo, una comunidad autónoma, una región, un pueblo, es decir, un municipio, y ahí pues, se llevan a cabo estructuras sociológicas. Que también además la sociología es primordial para comprender. Y mira que ha habido grandes sociólogos como Max Weber, que es el más importante a nivel europeo. La filosofía, el pensamiento, ayuda, está muy conectado junto con la historia, la antropología, todo el ámbito al final de las ciencias sociales, aunque la antropología es verdad que es el estudio del hombre, es la prehistoria. Pero lo que he dicho al final es, muchos de los escritores han hablado en sus obras o han dejado constancia, hablar de la psicología o de la psiquiatría, e incluso pintores, bueno, artistas en general, por su influencia. La sociedad del siglo XX es el existencialismo, que es el miedo no a la muerte, sino a perder esa comodidad que tienen muchos de los artistas, pensadores de aquel momento. Bueno, pues yo voy a comentar que el siglo XIX y hoy en día el siglo actual tienen muchas similitudes en ello, porque hoy en día parece que las facilidades cuestan más y nos recuerda mucho a esa existencia del siglo XX. Es verdad que a lo mejor hoy en el siglo actual es mucho más cómodo, es más fácil, hay toda clase de medios y incluso cualquiera puede acceder bueno, pues a información, ya sea en libros o a través de internet. Pero claro, yo lo que pienso siendo historiador es que tenemos esa herencia, y esa herencia existencial, de miedo a ciertas cosas, no es al final porque seamos una sociedad muy diferente o que tengamos otras prioridades, sino porque hemos heredado al final un mundo en el cual el siglo XX fue el de las guerras, el siglo XXI parece que está recuperando esa problemática en los conflictos, que hay guerras en Oriente Medio, hay guerras en Europa, hay guerras incluso en, en otras zonas que no se habla tanto. Y eso Europa está muy influida y la situación de Europa hoy en día no es como la hace a lo mejor los años 40, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya no me enrollo más. Así que con ello finalizo. Comento que si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura en Hispanoamérica, dos potencias primordiales para comprender la historia de ambas y su cercanía con España. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios y luego a repetir que soy historiador y os mando saludos.